La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Doctor en ciencia política, politólogo, con especializaciones, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor investigador de tiempo completo, vamos, una voz autorizada. Doctor Fernando Barrientos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de contextos. Saludamos Manuel Cerrato y una servidora Marcela Pávanes. Hola, buenos días Marcela, buenos días Manuel y buenos días a todos los auditores. Saludos Fernando, buenos días. ¿Cuáles son estas coincidencias que en este momento hacen que veamos hacia el país sudamericano, hacia Bolivia? Tal vez que recordemos la figura de Evo Morales. ¿Por qué en este momento es oportuno estas coincidencias y cuáles serían estas, doctor? Bien, lo pondría en 3 puntos. El primero es que en el ámbito de la opinión pública y digamos de las notas periodísticas y demás, durante muchos años se dijo que si llegaba López Obrador al poder y Morena nos íbamos a parecer más a Venezuela, ¿no? Es cierto que México ha tenido muchos deslizamientos autoritarios en estos años, pero pues no nos hemos convertido en nada de eso. Tenemos nuestra propia dinámica, nuestras propias reglas, pero lo que yo creo es que no hemos visto otros contextos en los cuales movimientos similares han llegado al poder y han modificado las reglas, ¿no? Ese sería el primer punto. El segundo, ¿por qué creo yo que deberíamos observar el caso de Bolivia? Bueno, en este momento, como sabemos, ya hemos analizado, lo han analizado ustedes también en todos los medios, en ese momento el partido Morena pues tiene una mayoría o ha obtenido una mayoría significativa y casi calificada para poder modificar la Constitución, que dicho sea de paso, el problema que tenemos en este país es que dejemos que la Constitución pueda ser modificada solamente por una mayoría y que el pueblo, que la ciudadanía quede excluida. Me parece que está muy mal, ¿no? En otros países toda modificación constitucional se somete a un referéndum. Pero bueno, eso cierro ese paréntesis. Bueno, en ese momento tenemos esta mayoría de Morena, de un movimiento político que gana la presidencia con una abrumadora mayoría, tanto la presidencia como las cámaras, y quiere introducir un mecanismo que nos tiene preocupados a muchas personas de elección de jueces y magistrados por la vía del voto popular. ¿Por qué? Y ahora el tercer punto, ¿por qué la coincidencia? Bueno, pues porque la elección de jueces y magistrados en el mundo prácticamente no existe, al menos no como lo está pretendiendo promover y votar el partido Morena. ¿Dónde sí existe? Pues en el caso de Bolivia, donde se eligen a los jueces y magistrados por la vía del voto popular. Ahora, en este caso, hay que recordar que la introducción de la elección de los jueces y magistrados en Bolivia se sucedió con la nueva constitución de ese país, que se promulgó en el 2009 y fue sometida a un referéndum del 2009, y a partir de lo cual ya se han llevado a cabo 2 procesos electorales de elección de jueces y magistrados, ¿no? En 2011 y en 2017, pero en este momento, en el 2023, debía llevarse a cabo una tercera elección, y es aquí donde están las coincidencias. Primero, ¿qué pasó? El movimiento MÁS, el movimiento al socialismo encabezado por Evo Morales, pues yo creo que esperaban poder controlar a los jueces, ¿no? A través de esto, ¿no? Con la idea de que se sometían al pueblo. Dicen que no hacían campaña electoral, no pueden estar vinculados técnicamente a los partidos, pero en realidad sí lo están. Y lo que nos hemos dado cuenta es que más bien los jueces pues responden a sus propias dinámicas, ¿no? Están politizados. Y en este momento hay una crisis institucional porque los jueces que fueron elegidos a través de este procedimiento, sobre todo el Tribunal Constitucional, allá en el caso de Bolivia hay 2, la Cámara Superior está, digamos, el Tribunal Superior está dividido entre el Poder Judicial, la Cámara, la Sala Superior y el Tribunal Constitucional. Bueno, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, valga la redundancia, el procedimiento para llevar a cabo las elecciones del 2023, y se prorrogaron su permanencia, no solamente de ellos, sino de todos los jueces elegidos, ¿no? Entonces ahora hay una crisis en este sistema.
¿Qué significa esto? Pues que precisamente por introducir mecanismos políticos en el proceso de sustitución de jueces y magistrados, ahora no solamente tiene una crisis constitucional, sino también tiene una crisis política, ¿no? Y eso es lo que creo yo que nosotros debemos observar, la conveniencia o no de introducir mecanismos de elección de jueces populares, pensando que lo vamos a poder controlar a través del voto, y esto no es así. Uh-huh. Bueno, pero es que además, entonces, nada más para recapitular, ha habido 2 elecciones en Bolivia para jueces y magistrados. La tercera no se ha podido desarrollar precisamente porque pareciera que hay dudas de todo este sistema, y sobre todo porque, según parece, el comportamiento del ciudadano bolivense que para elegir fue anular el voto, y que entonces no necesariamente lo que ellos estaban esperando como refuerzo y participación hacia la democracia y hacia el Estado de Derecho, pues no salió como ellos esperaban. ¿Cómo se entremezcla? Y yo sé que es un todo, pero me gustaría que usted nos explicara, doctor, la política con el tema del Poder Judicial. ¿Cómo el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, en algún momento dado, tendrían que estar con una autonomía total, de tal suerte que pudieran arrojar los mejores resultados? Sí, a ver, el caso actual de la crisis deriva de que para que puedan elegirse a los jueces y magistrados, la Asamblea Constitucional debe emitir una convocatoria, una ley especial para esta elección. El problema está en que, precisamente como comentas, Marcela, dado que en las elecciones anteriores han habido un alto porcentaje de abstencionismo, pues han querido modificar algunos aspectos, y el Tribunal Constitucional consideró inconstitucionales esos aspectos de esa ley, ¿no? Entonces, digamos que entraron ahí en un punto muerto de la Asamblea y el Tribunal Constitucional respecto a la ley que habilitaría al Tribunal, a la Corte, al órgano electoral para llamar a elecciones, ¿no? Entonces hay un punto muerto ahí. Ese es el origen de la digamos, de la controversia. Pero aquí hay algo que no se dice. Hay algunos jueces y magistrados, así como hay algunos miembros de la Asamblea. Digamos, la Asamblea está dividida entre aquellos que siguen apoyando el movimiento de Evo Morales, que ya no está en el poder, pero que sigue siendo un líder importante, y quienes apoyan al presidente en funciones, que es Arce, ¿no? Luis Arce, que, digamos, evidentemente que todas las comparaciones deben tener algunas, digamos, debemos hacerlo con cuidado, ¿no? Pero es casi lo mismo que puede pasar con el caso de Sheinbaum y López Obrador. O sea, López Obrador se va, pero no por ello deja de tener influencia sobre el sistema político y sobre su movimiento, sobre Morena. Pero la que va a ser presidenta y la que va a tener todas las facultades, pues es la presidenta virtual, Claudia Sheinbaum. Y puede suceder algo así, porque ¿en qué momento? Puede suceder un momento en que ella diga, bueno, pues ya me corto el cordón umbilical, tu proyecto llega hasta acá, pero ahora yo voy a construir el mío, y eso es lo más natural, ¿no? Puede suceder eso. Y esto está pasando más o menos en Bolivia, no con las mismas condiciones, pero hay algunas cuestiones similares. Ahora, este proceso de elección judicial, en efecto, ha tenido poca participación, primero pues por el mismo diseño. La gente no conoce a quienes van a elegir. El problema está en que se emite la ley, se hace una lista, la hace la Asamblea una lista de candidatos, y llega el momento de la elección y la gente llega a votar sin conocer a las personas, es decir, llega a conocer en blanco, ¿no? Hay una analogía muy interesante que se ha ido señalando en estos días respecto al caso mexicano. Es como si nosotros llegásemos al aeropuerto y nos ponen a 10 pilotos, ¿no? Y nos dicen, mira, estas 10 personas son técnicas, especialistas en volar aviones, pero no los conocemos, pero tienes que votar por uno. A ver, espérame, no puedo hacer eso. No está en mis conocimientos saber quién tiene, yo como ciudadano, como usuario de una aerolínea, pues quién es el mejor piloto, porque ni siquiera me has dado la información. Y eso es lo que pasó en Bolivia. En efecto, ya las 2 elecciones anteriores pues ya han puesto en alerta a las personas que dirigen los líderes del sistema político en Bolivia, y han querido modificarlo, pero en este momento están entrampadas, ¿no? Porque no encuentran la forma en la cual
digamos, salir de este asunto, porque el tribunal, en este caso la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional, pues está tomando acciones para corregir aquello que la Asamblea no ha podido hacer. Pero en la corrección de esas acciones se han prorrogado su mandato, ¿no?, fuera de la ley, y entonces pues lo que estamos viendo es que, lo vuelvo a repetir, hay una politización de la justicia innecesaria, que se hubiera resuelto con otras vías bajo otras circunstancias. Uh-huh. Ahora, Fernando, ¿tendrás el dato o un panorama de qué tan participativa es la sociedad boliviana en sus elecciones presidenciales o regionales? Digo, para también dimensionar un poco ese abstencionismo en las elecciones judiciales que ha llegado a más del 65, 66%, ¿no? Eso significa que votan 34%, ¿no? ¿Qué tan participativa es en las otras elecciones? Bueno, en las otras elecciones la participación sigue siendo elevada, pero hay una cuestión aquí. En Bolivia el voto es obligatorio y el voto obligatorio genera un sesgo. Un sesgo no tan, digamos, que no se pueda evaluar, pero ese sesgo evidentemente genera que haya una mayor participación. Sin embargo, incluso aunque haya voto obligatorio para las elecciones de Bolivia, en el caso de las judiciales, no ha aumentado la participación electoral, es decir, ni siquiera digamos, esta obligación que tienen de ir a votar o forzarlos a llevarlos a votar ha hecho que la gente, digamos, vaya, ¿no? Vaya a no ha significado algo. Y esto sí es muy importante porque uno esperaría que si hay voto obligatorio, pues entonces la gente va a votar, pero sí. no es así. Ahora, también es cierto que tomemos en cuenta que hay varios cargos, ¿no? Son muchos cargos los que se eligen. Se eligen 36, por ejemplo, candidatos por cada departamento y son previamente preseleccionados por la Asamblea Plurinacional, ¿no? El problema de todo esto, vuelvo a señalar, es que la gente no los conoce porque no pueden hacer campaña. Entonces, en ese sentido, no existe ningún incentivo para ir a votar, ¿no? No saben para qué van a votar. Uh-huh. Ahora también... Pero nada más, sí me gustaría decir algo. El 66% fueron a votar. Pero de ese 66%, la mayoría anuló su voto. Exacto, sí. Esa es la... Perdón, sí es cierto, tienes razón, Marcela, lo que nos falta. No es tanto que la gente no vaya a votar, sino que votes en blanco. Exacto, ese es el problema. Entonces, están eligiendo a jueces y magistrados con muy baja legitimidad electoral. Así es. Sí, así es. Ahora, también el déficit que tiene México históricamente, se habla de que hay 3 jueces por cada 100,000 habitantes, y si nos vamos un poquito más hacia los órganos de procuración de justicia locales, por ejemplo, cómo están constituidas las fiscalías y demás, que bueno, esta reforma no abarca fiscalías de los estados, pero también hay un déficit de agentes del Ministerio Público, ¿no?, que tienen más de un centenar de asuntos, un solo agente. Entonces, pues hay una saturación allí laboral también que contribuye seguramente a que la justicia no sea ni pronta ni expedita, como se dice en las frases hechas, ¿no? Pero en el caso de los déficits de jueces, en ese sentido, Fernando, ¿esta reforma abonaría en algo a fortalecer precisamente en número o en capacidad operativa, o no contempla nada de eso? Yo acabo de señalar algo muy importante. Recordemos que el actual sistema judicial que tenemos fue producto de una reforma en el 94 de Ernesto Zedillo, ¿no?, que lo que hizo fue profesionalizar la función judicial, ¿no?, digamos, despolitizarla, porque bajo el modelo del partido hegemónico los jueces y magistrados pues estaban altamente politizados. Entonces, al introducir esta reforma judicial y crear el Consejo de la Judicatura, crear los ascensos por la vía de la promoción con exámenes y demás, pues fue dándole una mejor perspectiva a la justicia en México. Evidentemente que a 30 años no se ha logrado todo esto, pero hay una cosa que señalaste y que es muy cierta. No hemos modificado a los ministerios públicos, y esto es
importantísimo y ha sido gravísimo esta omisión, porque los ministerios públicos es lo que se llama en inglés los gatekeepers, son los que deciden si si se comete un delito y si este delito se entra o no a la justicia. Son los que cuidan la entrada, por así decirlo, son los cadeneros, por así decirlo. Y no los hemos tocado. Al contrario, se han hecho estas reformas, por ejemplo, de hacer autónomos o independientes a las fiscalías. Recordemos que las cambiamos de procuradurías a fiscalías, pero todos los partidos han metido las manos para controlar a los fiscales. Y cuando un fiscal termina siendo independiente, lo que terminan haciendo es quitándolo, ¿no? Veamos el caso del Estado de México, el caso de Veracruz, y en otros casos más en los cuales los partidos, una vez que llegan al poder, en las asambleas lo que buscan primero es quitar a los fiscales, ¿no? Pero más allá de las personas que están en la fiscalía, lo que hace falta es una profunda reforma al sistema del Ministerio Público. Cierro esta parte. El otro problema que señalas tú, de si tenemos un buen sistema de justicia, si nos hace falta jueces y magistrados, digamos, más o menos, yo creo que algo que nos hace falta es un buen diagnóstico de la evaluación del sistema de justicia. Segundo, yo creo que sí se debe cambiar el modelo que tenemos. Por supuesto que los jueces y magistrados están aislados, ¿no? Ojo, en algún otro momento, con una entrevista con ustedes les comentaba que en este país las estadísticas nos dicen que del 100% de los delitos que se cometen, solamente el 95% entran en asuntos judiciales. Y solamente menos del 50%, digamos, terminan en una sentencia firme favorable a la víctima. O sea, nuestro sistema de justicia realmente es muy malo, ¿no? Sí. Pero para tener un mejor diagnóstico, más bien, no tenemos un buen diagnóstico de dónde están las fallas. Es cierto que el Poder Judicial debe reformarse, ¿no? Hasta este momento, la mayoría de los argumentos para ir en contra de esta reforma vienen de las mismas personas que serían afectadas. Vienen de los juristas, vienen de los abogados. Pero el Poder Judicial es un poder político también. Y ahí, sin estar de acuerdo totalmente, hay que darle la razón al presidente. Los jueces hacen política. Ahora, ¿cómo la deben hacer? Pues la deben hacer de manera diferente, impartiendo bien justicia, respondiendo bien al sistema político, respondiendo bien a la sociedad. Haría una pequeña, digamos, dado que esto va a suceder, desafortunadamente, desde mi punto de vista, y seguramente ustedes coinciden conmigo, esta reforma que está promoviendo el actual presidente con su partido va a pasar, porque ningún foro, desde que llegó Morena, ninguno de los foros parlamentarios ha servido, ¿eh? Eso lo pueden ustedes consultar con otros especialistas en temas de foro abierto, de parlamento abierto, y les dirán que pues sí los escuchan, pero no terminan modificando las leyes, ¿no? Okay. Pero yo digo, ¿por qué tenemos que hacerlo así, una reforma tan significativa? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? ¿Por qué no lo hacemos, digamos, un experimento, digamos? ¿Por qué no lo hacemos primero en un estado, ¿no? Veamos qué tanto funciona, tendríamos criterios de comparabilidad, podríamos controlar un espacio más reducido sus probables efectos, ver qué tanto la gente participa, si el sistema es aceptable o no es aceptable, si llegan realmente los mejores jueces como dicen que lo van a hacer. Entonces, no tendríamos por qué cambiar todo de un día para otro, ni tampoco tendríamos que decir no hay que cambiar nada. Lo que yo creo es que sin un buen diagnóstico y haciéndolo todo así al estilo, como en algún momento coloquialmente decimos, a la mexicana, pues nos podemos tener un problema más grave en el futuro, como lo decíamos desde el inicio, como lo que está sucediendo en este momento en Bolivia. Se suponía que la elección de jueces y magistrados era precisamente para hacer más eficiente el sistema de justicia en Bolivia, y las cosas no han cambiado. Eso es lo más importante. No solamente tienen jueces y magistrados con una baja legitimidad electoral, ¿no? Porque la gente vota en blanco. Ahora estoy viendo ya los datos. Más del 65% de la gente vota, pero igualmente más del 65% vota en blanco. Entonces, sí, no ha resuelto el problema de la legitimidad de los jueces. Y sobre todo, mucho más importante, no ha aumentado ni mejorado la calidad de la impartición de justicia en Bolivia. Y ese era el objetivo. Claro, por supuesto. Bueno, pues podríamos seguir platicando al respecto, pero sí hay que tomarle como la medida a todo lo que viene sucediendo en torno al tema de la reforma judicial. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Un verdadero honor tenerlo acá. No, a ustedes, muchas gracias por su invitación y saben que cuentan conmigo para otras ocasiones. Un gusto y buen día. Muchas gracias, Fernando.